رسول الله رسول الله طال بي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن نريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وعليه أنيب اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرم علينا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه آمين يا رب العالمين. Assalamu alaikum. Espero y le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que estéis todos bien, que estemos llevando bien este mes de Ramadán, último tercio, el tercio de la liberación del fuego está llamando a nuestras puertas y por ello le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que a través de nuestro conocimiento del mensajero sallallahu alaihi wasallam, a través de nuestro amor hacia el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a través de tomarlo e imitarlo como ejemplo y como modelo en nuestras vidas, nos libere del castigo del fuego y también nos cubra con su perdón y con su misericordia, inshallah. Estamos en pleno momento álgido de un momento tremendamente importante de la vida del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, un momento o un suceso o un viaje que habría de cambiar por completo la historia y la situación de los musulmanes. Pero antes de ello, dos minutitos de resumen de lo que estuvimos viendo el último día para que nos pongamos en situación de dónde nos encontramos exactamente. En la última clase estuvimos hablando de qué? Estuvimos hablando del Isra wal Mi'raj. Estuvimos hablando, con lo cual estamos en el año 10, 11, 12 de la hijra, no, de la profecía. Estuvimos hablando del final de ese viaje, de cómo el mensajero sallallahu alaihi wasallam cuando llega a Mecca describe lo que ha visto y cómo la gente tiene dudas. Pero Abu Bakr as-Siddiq le dice, si lo ha dicho Muhammad es cierto, si él lo ha dicho, está diciendo la verdad. Y cómo los Quraysh le piden pruebas y les describe a la perfección el Baitul Maqdis y les describe a la perfección cómo era la caravana que se había encontrado por el camino, y cuando llegan y la ven son incapaces de reconocer esa verdad total y absoluta. Estuvimos hablando de que entonces el mensajero sallallahu alaihi wasallam se dedicó a lo conocido como llamar a las tribus. En ese llamamiento a las tribus, algunas le escuchaban, la mayoría no, otras no le escuchaban porque no le dejaban, porque sus propios familiares, en muchos casos, iban detrás de él e impedían que Muhammad sallallahu alaihi wasallam llamara a la gente a Allah subhanahu wa ta'ala, pero hubo un grupito pequeño que sí le escuchó, como dijimos, un grupo de 6 personas, entre esos 6 estaba Abdullah ibn Rawaha, era un grupo que venía de la ciudad de Yathrib, que a la postre sería Medina al-Munawwara. Al año siguiente, ese grupo se había convertido en 12 y tuvo lugar el primer juramento del Aqaba, el conocido como el juramento de fidelidad, técnicamente conocido como el juramento de fidelidad de las mujeres, el que no incluía el yihad, el que no incluía combate, el que no incluía guerra, y al año siguiente tiene lugar, en el 13º año de la profecía, tiene lugar el segundo compromiso, el segundo juramento del Aqaba, que ya más de 70 personas han acudido a ese juramento, a tomar posesión, ¿no? Tomar posesión, a jurarle fidelidad al mensajero sallallahu alaihi wasallam, es cuando Al-Abbas, el tío del mensajero de Allah, tiene su intervención de, oye, ¿estáis seguros lo que vais a hacer con él? Lo vais a tener que defender, le van a atacar, le van a perseguir, ¿estáis convencidos de que os lo queréis llevar con vosotros? Y ellos, todos los Ansar, afirman que están totalmente convencidos de ellos, de que nada les hará más felices que llevarse al mensajero sallallahu alaihi wasallam a sus hogares, y es cuando habla las famosas y
bellas y hermosas palabras de Abdullah ibn Rawaha, cuando le dice: oh mensajero de Allah, exígenos lo que quieras, pídenos en tu nombre y pídenos en nombre de tu Señor. Y entonces es cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam dice también sus conocidas palabras: en cuanto a Allah, lo que os pido es que le adoréis sin atribuirle copartícipe, sin asociar nada con él. Y en cuanto a mí, os pido que me protejáis igual que os protegéis a vosotros mismos y a vuestras familias o vuestras propiedades. Si lo hacemos, ¿qué tendremos a cambio? Si lo hacéis, para vosotros será el jardín, o si lo hacéis, para vosotros será la complacencia de Allah y el paraíso. Y esa maravillosa frase final de Abdullah ibn Rawaha: qué trato tan provechoso, ¿quién en su sano juicio se permitiría el lujo de no aceptarlo? Y luego hablamos de cómo empieza la hijra. Hablamos de cómo sale Suhaib Rumi, de lo que ocurre con él, de cómo sale Omar ibn al-Khattab y de cómo el resto de sahaba, el resto de compañeros en grupos pequeños van saliendo durante el amparo de la noche. Los únicos prácticamente que no han salido en el viaje son, como sabemos, el mensajero sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr as-Siddiq y Ali ibn Abi Talib, que tenían todavía cada uno que cumplir con su misión. Hablamos de ese complot para impedir que el mensajero sallallahu alaihi wasallam realizara la hijra, ese complot en el que estaba presente el shaitán, que había adoptado la forma de un anciano venerable, entre comillas siempre, que provenía de la zona del Yemen, cómo deciden que la mejor opción es acabar con la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam, participando en ello todos los jóvenes, todos los clanes, todas las tribus, y así no tendría más remedio que exigir únicamente el precio de sangre. Pero Allah subhanahu wa ta'ala le protege. Allah subhanahu wa ta'ala le protege de ello, como le protegería, como le vino protegiendo durante toda su infancia, como estamos viendo, como le protegió durante toda su época, durante todo su tiempo de Meca, y como le seguiría protegiendo hasta que Allah subhanahu wa ta'ala se lo llevó junto a él. Estamos justo en el momento en el que el mensajero sallallahu alaihi wasallam y su compañero Abu Bakr as-Siddiq están refugiados en la cueva de Thawr. Se refugian allí durante 3 días esperando que ese comienzo, que ese ímpetu que tenían los Quraysh de los primeros días de buscarlos se rebajaba un poco. Pero no esperaban sin más, sino que lo tenían todo perfectamente organizado. El mensajero sallallahu alaihi wasallam y Abu Bakr estaban en la cueva. Asma, la hija de Abu Bakr, les llevaba la comida. Abdullah, el hijo de Abu Bakr, permanecía por la mañana en Meca escuchando las noticias, escuchando por dónde salían los contingentes que iban en expedición a buscarles, y por la noche acudía a llevarles esas noticias. Y luego Amir ibn Fujairah era el esclavo liberto de Abu Bakr, que seguía con él, era el que acudía durante la noche con todo el ganado a la zona para así borrar las huellas tanto de Asma como de Abdullah. Y en esto hay una gran enseñanza, y es que el profeta sallallahu alaihi wasallam no salió y ya está. No dijo: bueno, me voy de viaje a la hijra y tawakkal ala Allah, ya está. No, todo estaba perfectamente planeado. Se refugiarían en la cueva, que estaba en la dirección contraria a la que cogería normalmente si quisiera ir hacia la zona de Meca. Se refugiaron durante 3 días, con todo perfectamente planeado: quién les traería las noticias, quién les traería la comida, cómo el ganado luego borraría las huellas. Es decir, confiaban en Allah, pero empleaba los medios. Empleaba absolutamente todos los medios que tenía a su disposición. Planeó el viaje al detalle, pero en ese plan estaba también la confianza inquebrantable en Allah subhanahu wa ta'ala. Pero no hizo una cosa sin la otra, sino que confió en Allah en todo momento y empleó los medios que Allah subhanahu wa ta'ala había puesto a su disposición. Cuando pasan esos 3 días, emprenden el viaje. El viaje es maravilloso. Abu Bakr nada le hacía más feliz que estar con el mensajero sallallahu alaihi wasallam en ese viaje, y de hecho había ocasiones en las que el profeta iba un poco por delante. El mensajero es que no miraba atrás. Él iba con la vista fija hacia adelante, hacia el lugar al que tenían que ir. Y Abu Bakr iba detrás, siempre girándose, mirando para un lado, mirando para otro, pendiente de cualquier ruido, de cualquier visión a lo lejos, de cualquier
polvo que despertara un jinete cabalgando. Iba atento a todo. ¿Por qué? Por lo que dijimos el último día. Abu Bakr no temía por sí mismo. No temía por sí mismo. ¿Por quién temía? Temía que le pudiera ocurrir algo al mensajero sallallahu alaihi wasallam. Entonces le preocupaba al mensajero de Allah. Y hay una transmisión preciosa que dice que en un momento dado se cruzan con una gente. Esa gente conocía a Abu Bakr, pero no conocía al mensajero sallallahu alaihi wasallam. Y el mensajero iba unos pasos por delante, un trecho por delante de Abu Bakr. Y le preguntan, no, Abu Bakr, ¿quién es ese hombre que va delante tuya? Y Abu Bakr, ¿qué dice? Abu Bakr dice, el hombre que va delante mía, es mi guía, es el que me está indicando el camino. Y luego Abu Bakr dijo para sí mismo, y realmente me está indicando el camino para llegar a Allah subhanahu wa ta'ala. Es mi guía en este camino. A los demás les hizo creer que era su guía que le estaba guiando en el camino que estaba llevando para ir al lugar al que fuera, pero realmente lo que él quería decir, y entonces no mintió, porque es muy importante esto, no mintió, no dijo una mentira para ocultar al profeta sallallahu alaihi wasallam, sino que dijo la verdad, dijo es mi guía. Pero ellos entendieron que era su guía en el camino, pero realmente era el guía en su tránsito, en su camino hacia Allah subhanahu wa ta'ala. Y llegan hasta las tiendas de unas pequeñas tiendas conocidas como las tiendas de Ma'bad. Ma'bad era una mujer cuya tenía a lo mejor un par de tiendas o una casa y un par de tiendas, pero era un lugar donde la gente solía acudir a beber o solía acudir a pedir algo de comida. Va en esa ocasión la comitiva, en la comitiva iba el mensajero sallallahu alaihi wasallam, iba Abu Bakr radiyallahu anhu, iba Amir ibn Fujairah, el esclavo que hemos dicho, liberado de Sayyidina Abu Bakr, e iba también un guía llamado Abdullah, que no era musulmán, y hay discrepancia sobre si finalmente se hizo musulmán o no, pero la comitiva iba, y Allah sabe más, eran estas 4 personas, y llegan, y le piden algo a Ma'bad, y Ma'bad dice, no tengo absolutamente nada. No tengo ni agua para daros, ni leche para daros, ni comida para daros. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam ve que hay una pequeña, una oveja o cabra, una oveja vieja, sin apenas carne, atada a un poste. Y dice, ¿y esa oveja? Pregunta el profeta sallallahu alaihi wasallam. Dice, nada, está muy vieja, no puede darnos nada, no puede beneficiarnos en nada. Estamos esperando, la sacrificaremos para por lo menos comer un poco de la poca carne que tiene. Y dice sallallahu alaihi wasallam, ¿te importa si la ordeño, me das permiso para ello? Hazlo, haz lo que quieras, pero que sepas que no vas a poder sacar nada de ella. Y va el mensajero sallallahu alaihi wasallam, hace un dua a Allah subhanahu wa ta'ala y comienza a ordeñarla. Comienza a ordeñarla y de sus ubres comienza a salir leche en abundancia. Bebe el mensajero de Allah, bebe Abu Bakr, bebe Amir ibn Fujairah, bebe Abdullah, bebe Ma'bad y deja gran cantidad de leche para Ma'bad. Y se van, continúan su camino. Y Ma'bad se queda completamente fascinada ante este suceso. Completamente fascinada. Y llega su marido de vuelta, Abu Ma'bad. Y dice, ¿qué es lo que ha ocurrido? Y le relata todo lo que ha ocurrido. Ha venido un hombre, que esto ha pasado, esto y esto. ¿Cómo era ese hombre? Descríbemelo. Y le da una descripción preciosa de quién era, sallallahu alaihi wasallam. Le dice, era un hombre de una gran presencia, con una intensa luz que emanaba de su rostro. Su conducta era ejemplar. No había nada en él que se pudiera criticar. Sus ojos eran negros, como chispeantes, las pestañas espesas pero suaves. Tenía una voz agradable, pelo negro y una barba más bien larga, más larga que corta. Había en él serenidad y majestuosidad. Sus palabras fluían muy comedidas. Hablaba claramente, separando lo bueno de lo malo con una gran precisión. Su discurso era breve, pero bastaba para entender el significado de sus palabras. Desde lejos, dirías que se trataba de alguien que inspiraba miedo, pero de cerca era una persona de un trato exquisito, de un trato hermoso, de un trato bello, y este es el Jalal y el Yamal
del mensajero sallallahu alaihi wasallam, de estatura media, ni alto ni bajo. Había en él unos compañeros de viaje que escuchaban atentamente todo lo que decía y se apresuraban a hacer todo lo que les pedía. Parecía una persona muy respetada por todos ellos. Por lo que pude ver, no era de los que echan la culpa a nadie, ni se dedicaba a criticar a la gente. Esta es la descripción maravillosa que Ma'bad hace del mensajero sallallahu alaihi wasallam. Finalmente Ma'bad, su marido y toda su familia aceptaría el Islam, y se dice, se ha transmitido, y Allah sabe más, que esa oveja a la que ordeñó el profeta sallallahu alaihi wasallam vivió incluso hasta la gran sequía del tiempo de Sayyiduna Umar ibn al-Khattab. O sea, incluso hasta la gran sequía del tiempo de Sayyiduna Umar ibn al-Khattab, se dice, y Allah sabe más, que vivió esa oveja y que día y noche la ordeñaban para beber ellos y para dar de beber a la gente que acudía, y todo ello por la baraka del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mientras está ocurriendo este viaje, en Mecca hay un personaje que se llamaba Abu Quhafa. ¿Quién era Abu Quhafa? Era el padre de Abu Bakr. Abu Bakr era conocido como Ibn Abi Quhafa. Abu Quhafa era el padre de Abu Bakr. Y el padre de Abu Bakr se había quedado ciego y se entera de que su hijo ya no está. ¿Y qué hace? Y va a ver a su nieta, a ver a la familia, a la casa de Abu Bakr, a ver quién está allí. Y allí se encuentra con quién. Se encuentra con Asma, su nieta e hija de Abu Bakr. Y Asma resume o menciona este encuentro con una frase maravillosa. Dice: cuando el profeta partió con Abu Bakr, este llevaba todo su dinero. Abu Bakr se había llevado todo su dinero, que ascendía a unos 5 o 6 mil dirhams. Mi abuela Abu Quhafa vino a visitarnos y nos dijo que pensaba que Abu Bakr nos había puesto en dificultad al llevarse todo su dinero. Yo le dije: no, abuelo, tranquilízate. Mi padre nos ha dejado mucho dinero, nos ha dejado dinero con él. Dice: mira, y dice Asma, y entonces metí en un paño unos guijarros y se lo di para que lo tocara y que pareciera que eran cosas de valor. Se había quedado ciego. Y dijo: vale, entonces con esto me quedo tranquilo. No hay nada de qué preocuparse. Y dice Asma: lo cierto era que lo único que nos había dejado como provisión era Allah subhanahu wa ta'ala. Este es Abu Bakr. No solo lo da todo, sino que no deja nada para su familia, a pesar de que ese es el estado de Abu Bakr y nosotros no llegamos al nivel de Abu Bakr, pero es una muestra de quién era Abu Bakr as-Siddiq. El mensajero sallallahu alaihi wasallam y su comitiva continúa su viaje y tiene lugar el episodio de Suraqa ibn Malik. Suraqa ibn Malik era un cazador que conocía a la perfección todos los recovecos del desierto y las dunas y del camino de Meca a Medina. Cuando se entera de que los Quraysh han puesto un precio de 100 camellos a la cabeza del mensajero, sallallahu alaihi wasallam, y también por la cabeza de Sayyidina Abu Bakr, decide que va a ir a buscarlos. Y le llegan noticias de que han visto a unos jinetes en tal lugar. Y él, era zorro astuto, dice: no, pero esos son fulanito y menganito, que se les ha perdido un camello y han dicho que lo iban a buscar por esa zona. Pero realmente él sabía que no eran fulanito y menganito, sino que era la comitiva del mensajero sallallahu alaihi wasallam. Y entonces, cuando la gente se queda tranquila con eso, hace como que va a ver a sus cosas, monta su caballo y va tras las huellas o al lugar al que ese joven había dicho que habían visto a esa comitiva. Va en su caballo de máxima confianza, un caballo que jamás le había fallado. Y cuando se acerca, el caballo pone sus patas sobre la tierra y se hunden en ella, y se cae Suraqa por encima del caballo. No se podía explicar, no era un sitio donde las arenas fueran arenas movedizas ni nada de eso. Y entonces Suraqa consigue liberar al caballo y vuelve a montarse. Y en todo momento Suraqa era un hombre que confiaba mucho en la adivinación y siempre tiraba lo que se llama tirar las flechas.
tiraba las flechas y siempre le salía que no fuera por él, que no fuera a perseguir a aquel al que estaba persiguiendo, que era Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero claro, es que eran 100 camellos o 200 camellos. Ante eso, por mucho que unas flechas te digan algo, fijaos la hipocresía de la adivinación. Confiaban en ello, pero cuando le impedía alcanzar un bien, entonces la dejaban. Cuando le impedía alcanzar un beneficio económico, entonces no le hacían caso. Vuelve a montarse en el caballo, vuelve a cabalgar y ya cuando lo ven a lo lejos, el caballo vuelve a hundir sus patas delanteras y se vuelve a caer. Vuelve una tercera vez a conseguir sacarlo de ello, vuelve a cabalgar sobre ellos y dice el propio Suraqa, y veía delante que iba uno que no miraba atrás, era el mensajero sallallahu alaihi wasallam, y detrás había otro que no paraba de darse la vuelta y de fijarse, parecía que tenía mucho miedo, y era Abu Bakr, preocupado por el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y entonces después ya continúa narrando Suraqa, y una tercera vez mi caballo hundió sus patas en la arena y yo caí por encima de la grupa del caballo, caí en la tierra y ya no pude hacer nada. Y entonces les pedí ayuda. Exhausto y abatido, comprendió lo que le estaba pasando y le pidió ayuda. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, Suraqa, sin el más mínimo esfuerzo, tocó al caballo y el caballo automáticamente sacó sus piernas de la tierra, de la arena del desierto. Les pidió, les dijo, les ofreció su ayuda, Suraqa les ofreció su ayuda. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, no, únicamente, lo único que queremos de ti es que no digas que nos has visto y no reveles a nadie nuestra posición. Y Suraqa ibn Malik, años más tarde, después de la conquista de Mecca, después de la conquista de Taif, después de la conquista de Hunain, se haría musulmán. Y se ha transmitido que el mensajero sallallahu alaihi wasallam, cuando se hace musulmán, le promete, hay quien dice que cuando se hace musulmán, hay quien dice que en este suceso, cuando se está yendo, le promete, le dice, oh Suraqa, ¿cómo te sentirías? ¿Qué sentirías el día que lleves los brazaletes de oro de Cosroes, su corona y su cinturón? Y Suraqa dice, se ha vuelto loco. Como yo, un beduino del desierto, un explorador del desierto, voy a vestir los brazaletes de oro y la corona y el cinturón del emperador de los persas de Cosroes. Pero años más tarde, con la expansión del Islam y bajo el mandato del califa Sayyidina Umar ibn Khattab, que Allah esté complacido con él, se conquista todo eso y traen a Medina todas esas prendas de Cosroes y el califa Umar manda llamar a Suraqa ibn Malik y le hace que se los ponga y dice, Allahu Akbar, alabado, dice Umar, Allahu Akbar, alabado sea aquel que se los quitó a Cosroes ibn Hurmuz, el que desafiaba, el que desfilaba ante la gente como si fuera su Dios y se los puso en las manos a Suraqa ibn Malik, de los hijos de Mudlij, un explorador del desierto. La profecía del profeta sallallahu alaihi wasallam se cumplió de esa manera maravillosa. Llega el profeta sallallahu alaihi wasallam a la ciudad de Quba. Llega a la ciudad de Quba. Quba está a muy pocos kilómetros, está prácticamente pegado con Medina, pero está fuera de Medina. Y permanece allí unos días. Hay quien dice que unos 14 días, hay quien dice que menos, hay quien dice que 4 días. Permanece en Quba y hay una anécdota preciosa también que dice que cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam hace su entrada en Quba, claro, nadie le conocía, prácticamente no sabía nadie quién era, pero todos le amaban. Y dicen que van al encuentro y ven a dos, ven a Abu Bakr y ven a Muhammad, y no saben quién es quién. Habían llegado en la hora más dura del calor, únicamente había una sombra bajo un árbol y estaban los dos refugiados bajo la sombra del árbol. Y hay transmisiones que dicen eso, dicen, y nos mirábamos y no sabíamos a quién dirigirnos, no sabíamos quién era Muhammad ni quién era su compañero, quién era Abu Bakr. Pero una transmisión maravillosa dice, y entonces la sombra, ya la poca sombra del árbol que había, ya el sol se movió y ya no daba esa sombra, y uno de los dos se levantó, se quitó su capa y la puso para dar sombra al otro.
y entonces supimos que aquel que se había levantado era el compañero, era el segundo de los dos, era Abu Bakr, que a pesar de estar él en pleno sol, se quitó la prenda que le cubría del sol y la puso como si fuera una sombrilla para el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lo de Abu Bakr es el amor de Abu Bakr por el mensajero sallallahu alaihi wasallam, no se puede, es indescriptible. Bueno, allí el profeta sallallahu alaihi wasallam pone las bases de la primera mezquita. Construye la mezquita de Quba, la Masjidun Ussisa ala taqwa min awwali yawmin haqqu an taquma fihi. Una mezquita que se dice que es Aleya, la que hizo una mezquita establecida sobre la taqwa, hace referencia a la mezquita de Quba, realmente la primera mezquita. Siempre se dice que la mezquita de Medina, pero ya en Quba el mensajero sallallahu alaihi wasallam puso los cimientos, puso las bases de la que sería la mezquita. El viernes, día 12 de Rabi al-Awwal, según una opinión, día 8 de Rabi al-Awwal, según otra opinión, el profeta sallallahu alaihi wasallam sale de Quba en dirección a Medina y llega a un lugar llamado el Valle de Ranuna, y allí entra el tiempo de Duhur, entra la oración del mediodía, y el profeta sallallahu alaihi wasallam da su primer khutba, hace su primer Jumu'ah, y Allah sabe más. Hay otras transmisiones que dicen que es más tarde, pero hay transmisiones fidedignas que dicen que en ese momento, justo antes de entrar en Medina, es cuando se establece el primer salat del Jumu'ah. Y tiene mucho sentido porque era como el sello de la hijra, era el sello de algo nuevo que comenzaba, de algo nuevo que había de llegar. Y nos ha llegado parte de lo que dijo el mensajero sallallahu alaihi wasallam en ese primer khutbah, no primer discurso, pero primer khutbah conocido como el khutbah del Jumu'ah. Parte de lo que nos ha llegado es que el mensajero sallallahu alaihi wasallam dijo: oh gente, arrepentíos, arrepentíos y volveos a vuestro Señor antes de que os llegue la muerte. Haced buenas obras mientras podáis. Dad sadaqa abiertamente y en secreto, y recordad mucho a Allah, recordad constantemente a Allah. Hacedlo y seréis bendecidos. Se os ayudará y se os devolverá todo lo que hayáis perdido. Es decir, si lo hacéis, Allah os cubrirá con su bendición y Él os ayudará, y todo lo que hayáis gastado por Él, todo lo que hayáis perdido, entre comillas, por Él, todo lo que hayáis invertido en Él, Allah subhanahu wa ta'ala os lo devolverá multiplicado. Oh gente, continúa diciendo, preparaos para la próxima vida mientras tengáis salud. La muerte vendrá y dejará vuestro rebaño sin pastor. Entonces, sin traductor alguno y sin intermediario que valga, Allah preguntará: ¿acaso no te llegó mi profeta y te informó de mi mandato? Por toda la riqueza tuya y mis favores, ¿qué es lo que has traído hoy? Continúa diciendo sallallahu alaihi wasallam. Ante estas preguntas, cada uno mirará hacia la derecha, hacia la izquierda, luego mirará al frente y lo único que verán será el fuego de Jahannam. Así pues, despertaos, protegeos del fuego, incluso aunque sea con un pedazo con medio o con la pielecilla de un dátil. Si no podéis encontrar ese trozo de dátil, entonces con una buena palabra, porque todo bien será multiplicado 700 veces. Que Allah os bendiga y que Allah tenga misericordia de vosotros. Y luego dijo: alabado sea Allah, solamente en Él buscamos ayuda, solamente en Él buscamos protección del mal de nuestro nafs. Es el único que puede protegernos del mal de nuestro nafs y del mal de nuestros actos. Al que Allah guíe, nadie le podrá desviar, y al que Allah desvíe, nadie le podrá guiar. Atestiguo que no hay más Dios que Allah, uno, sin asociado. Las palabras más bellas son sus palabras, están en su libro. El corazón adornado por Allah con el Corán y guiado al Islam está a salvo. Si pone sus palabras, si pone el Corán por encima de todas las demás palabras.
El libro de Allah verdaderamente contiene las palabras más bellas y elocuentes. Oh gente, amad lo que Allah ama, que jamás os canse la palabra de Allah y su recuerdo, que vuestros corazones jamás sientan las palabras de Allah como un peso, porque sus palabras son las mejores de las palabras. En ellas se hablan de los mejores actos, se mencionan a los profetas, a los siervos más eminentes y transmiten los relatos más bellos y provechosos. Nos hablan de lo permitido y lo prohibido. Todo esto es la descripción que hace el profeta sallallahu alaihi wasallam del libro de Allah subhanahu wa ta'ala. Y termina diciendo: adorad solamente a Allah y no le asociéis nada ni nadie. Temedle como debe ser temido, que vuestras lenguas apoyen vuestra buena acción. Amaos por la palabra de Allah, que la paz de Allah subhanahu wa ta'ala sea sobre vosotros. Y entra el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, hace su entrada en la ciudad de Medina. Esa entrada en la ciudad de Medina, subhanallah, tenía que haber sido un momento mágico, un momento recogido por los corazones de todos los que estuvieron presentes. Esa llegada en la que van cantando, ¿no? Incluso en la que los judíos se alegran, todo es una fiesta sin igual. Imaginaos las calles abarrotadas de gente esperando a ese al que tanto amaban y que no habían visto siquiera en sus vidas. Los gritos de takbir, de Allahu Akbar, de felicidad tremenda, por una parte de la calle, por otra, todos congregados, todos acercándose para tratar de ver quién era el que llegaba. Y uno de los que está esperando su llegada, uno de los que es judío, no es siquiera musulmán, pero que tiene el conocimiento de que habría de llegar ese último de los profetas, quiere formar parte de esa comitiva que ve llegar con sus propios ojos al mensajero sallallahu alaihi wasallam. Y ese es Abdullah ibn Salam. Abdullah ibn Salam, que en cuanto que ve su rostro, dice: este no puede ser el rostro de un mentiroso. Y fijaos lo que transmite Abdullah ibn Salam, que es lo primero que le escucha decir al mensajero sallallahu alaihi wasallam al entrar en Medina. Dice, lo primero que le escuché decir, ¿no? En ese momento de, ya digo, de hacer un esfuerzo por transportaros a ese momento de felicidad, ese momento de apoteosis, de amor desbordante. Y imaginaos, o cerrad los ojos un instante, imaginaos al profeta sallallahu alaihi wasallam haciendo su entrada en la ciudad y lo que dice, porque es el Islam, lo que dice es Islam. Dice: Ayuhan nas, afshu salam, wa at'imu at-ta'am, wasilu al-arham, sallu bil-layli wan-nasu ni'am, tadkhulu al-jannata bisalam. Dice: oh gente, propagad el saludo. Los primeros consejos del mensajero de Allah al entrar en Medina. Propagad, extended el saludo entre vosotros. Dad alimento, alimentar a la gente, invitaos a vuestras casas, no es dar alimento en la plaza pública, no. Invitad a la gente a vuestras casas, porque eso creará unos lazos, os unirá realmente por vuestros corazones. Wasilul arham, mantener y estrechar los vínculos familiares, y qué Ramadán más maravilloso nos está poniendo Allah subhanahu wa ta'ala para cumplir con eso. Y luego añade una cuarta cosa, que hay transmisiones que no la mencionan, pero otras que sí. Dice: Sallu bil layli wan nasu ni'am, y rezad por la noche, hacer oración por la noche mientras la gente duerme, en vuestra intimidad con Allah subhanahu wa ta'ala. No lo hagáis para que los demás os vean,
no lo hagáis cuando los demás os están viendo. Hacedlo únicamente cuando la gente duerme y nadie os ve y estáis en intimidad exclusiva con Allah subhanahu wa ta'ala. Y si hacéis estas 4 cosas, ¿qué ocurrirá? Tadkhulul jannata bisalam. Entraréis en el jardín en paz. Propagad el saludo, dad alimento, mantened y estrechad los vínculos y rezad por la noche mientras la gente duerme. Entraréis en el jardín en paz. Esto es lo primero que transmite, según Abdullah ibn Salam, lo primero que transmite el mensajero sallallahu alaihi wasallam al hacer su entrada en esa ciudad de fiesta que era Medina al-Munawwara. Y claro, parte de la fiesta era sortearse, entre comillas, quién iba a ser el que iba a tener el honor, el gran honor de hospedar en su casa al mejor de la creación. Y se peleaban por ello. Todos querían tener el honor de que el mensajero sallallahu alaihi wasallam se quedara en su casa. Pero ¿qué hizo el mensajero? Subhanallah. ¿Qué hizo para no herir a nadie? Estaba llegando a un sitio, iba a convertirse en el jefe de ese sitio, y la primera decisión que toma para no, evidentemente inspirado por Allah, para no causar rencillas entre unos y otros, para no preferir a unos sobre otros, es: dejad a mi camella, Qaswa o Quswa. Ella tiene su orden, ella tiene el mandato de ir a donde tenga que ir, y de esa manera consigue no herir a la gente, de esa manera consigue que nadie tenga celos de otros. No era su decisión, él no estaba tomando la decisión, la tomaba la camella que iba ordenada por Allah subhanahu wa ta'ala. Y se detiene frente a un solar, un secadero de dátiles que pertenecía a 2 huérfanos. Se arrodilla a la camella, pero se vuelve a levantar y se va. Va como a otros sitios y vuelve nuevamente a ese solar que estaba, pues, como una especie de secadero que usaban para secar los dátiles, y vuelve a arrodillarse y ya se queda allí. Y entonces, al lado de ese solar hay una casa. ¿De quién es esa casa? Esa casa es de Khalid ibn Zayd. Khalid ibn Zayd probablemente no lo conozcamos con ese nombre, pero sí lo conocemos con el nombre de Abu Ayyub al-Ansari. Abu Ayyub al-Ansari es el que rápidamente, al ver que la camella se detiene ahí, como un pillo, de buenas maneras, coge las cosas del mensajero sallallahu alaihi wasallam y las mete en su casa. Y de esa manera él se llevaba el honor de ser el primer anfitrión del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y claro, la casa tenía 2 plantas, una casa muy pobre, pero tenía como 2 plantas. Y el mensajero sallallahu alaihi wasallam le pide que él se quede en la planta de abajo, porque así podría recibir a gente, y que Abu Ayyub o Khalid con su mujer en la planta de arriba. Pero Abu Ayyub no podía dormir por las noches. ¿Por qué no podía dormir? Decía: yo estoy aquí, y si justo debajo mía está el mensajero de Allah. Qué falta de respeto, qué falta de cortesía es esa. ¿Cómo voy a dormir yo encima del mensajero sallallahu alaihi wasallam? Y hay otra transmisión también que dice que en una de estas, claro, se movía mucho, ¿no? Para no estar fijo encima de donde estaría el mensajero sallallahu alaihi wasallam, él y su mujer. Y en una de estas se les rompió el cántaro de agua, se les derramó el cántaro de agua, la casa se filtraba el agua, y entonces rápidamente la única manta que tenían para taparse la echan para que absorbiera todo el agua y ni una sola gota de agua cayera al mensajero sallallahu alaihi wasallam. Y como narra al-Bara ibn Azib, dice, hablando de esa entrada del mensajero, de todo eso que está ocurriendo, ¿no? en ese primer día de la vida del mensajero sallallahu alaihi wasallam en Medina, dice: nunca he visto a los habitantes de Medina más felices que el día de la llegada del profeta. Todos, jóvenes, ancianos, mujeres y hombres, llenaban las calles, subían a los tejados, exclamaban entusiasmados: ha llegado el mensajero de Allah,
ha llegado el profeta de Allah, ha llegado Muhammad, ha llegado la luz a nuestros hogares. Y Anas ibn Malik también narra algo muy similar diciendo, no recuerdo un día más alegre, más bello y más luminoso que el día en el que el mensajero sallallahu alaihi wasallam honró a Medina con su llegada. Parecía como si toda la ciudad estuviera bañada de luz. ¿Qué representa la hijra? ¿Qué importancia tiene la hijra? La hijra, a pesar de como hemos estado viendo, los musulmanes lo estaban pasando mal. Las criaturas, la gente, los estaba torturando, los estaba maltratando. No huyen, porque parte de hajara, del significado de hajara, puede significar huir. Entonces hay los enemigos del Islam, los que no conocen el valor de los sahaba, dicen, no, huyeron, estaban huyendo de la situación. No huían. No huían por miedo, huían por anhelo. ¿Por anhelo a qué? Por anhelo a Allah y a su mensajero. No huían por ellos mismos, huían para ir a un lugar en el que poder adorar a Allah subhanahu wa ta'ala y se transforman en sí mismos. Lo que representa la hijra es el cambio, es la oscuridad de de Meca, es sustituida por luz. El mal es sustituido por bien. La opresión es sustituida por libertad. Antes eran pocos, ahora son muchos. Antes eran débiles, ahora son fuertes. Antes se tenían que esconder para adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Ahora están construyendo su propia mezquita. Antes tenían que recitar el Corán en la intimidad de sus hogares. No podían hacerlo públicamente. Ya sabemos lo que le pasó a Abdullah ibn Mas'ud cuando recita el Corán públicamente. Ahora, Bilal ibn Abi Rabah, Abdullah ibn Maktum podían subir a los tejados a dar el adán y a llamar a la gente a Allah subhanahu wa ta'ala con sus potentes voces. Antes caminaban por las calles y la gente les escupía, les insultaba. Ahora caminaban por las calles y las puertas de las casas se abrían. Ven y cuéntame algo. Te invitamos a comer para que nos transmitas algo de lo que has vivido en Meca con el mensajero sallallahu alaihi wasallam. Antes se tenían que ocultar y ahora era todo luz. Antes solo había odio en los rostros, en las miradas de la gente. Solo había desprecio. Y ahora lo único que había era amor, lo único que había era salam, lo único que había era saludos de paz. Antes eran despreciados y odiados por ser lo que eran, por ser musulmanes. Y ahora eran tremendamente amados por lo mismo. Eran tremendamente amados por ser musulmanes. Eso es lo que representa la hijra. Eso es la hijra. Es un cambio existencial en la vida de los sahaba y en la historia del Islam. Y por eso, cuando años más tarde Sayyiduna Umar convoca un consejo para que vean, para que decidan, para que discutan cuál habría de ser la fecha que marcara el calendario musulmán. Unos dicen el nacimiento del profeta, otros dicen el comienzo de la revelación, pero Sayyiduna Umar dice no, que sea la hijra, porque la hijra es lo que separa la verdad de la falsedad. La hijra es lo que lo separa absolutamente todo, es lo que marca ese antes y después, es lo que marca, lo que diferencia, lo que separa la debilidad de la fuerza. Entonces llega el mensajero sallallahu alaihi wasallam a Medina con el valor de la hijra. ¿Y qué es lo primero que hace en Medina? Hace dos cosas. La construcción de la mezquita, que no era una mezquita al uso, no era una mezquita como conocemos una mezquita, era el centro de actividad.
era el centro de reunión, era el centro de enseñanza, era el centro donde se tomarían las decisiones de guerra, era donde se repartiría el zakat, era donde se repartirían los botines, era el juzgado, era todo, lo era todo, era el centro de operaciones de los musulmanes, era el lugar de encuentro y el lugar de reunión. Todos los sahaba participan en la construcción de esa mezquita. También el profeta, hay unas rimas preciosas de cuando lo que cantaban los sahaba, tanto los muhajirun como los ansar, cuando trabajaban en la mezquita y como el profeta sallam cantaba con ellos y como la métrica de la rima del árabe es muy clara y como el profeta sallam para incluir dentro de esa rima tanto a los muhajirun como a los ansar la cambiaba y rompía toda la métrica, pero eso, subhanallah, alegraba muchísimo a los sahaba porque el mensajero los estaba mencionando, los estaba recordando, los estaba alabando, los estaba agradeciendo. Y él era el primero en cargar con las piedras. Y claro, los demás lo veían y no podían dejar de hacerlo. ¿Cómo te vas a quedar atrás si estás viendo que el mejor de la creación es el primero en estar en la fila para cargar las piedras? Y por eso Ammar ibn Yasir, que hemos hablado de su familia en Meca, de cómo fallecieron y fueron los primeros mártires, él cargaba dos piedras. Cargaba dos piedras y decía, oh mensajero de Allah, yo cargo la tuya, pero por favor, no castigues tu noble cuerpo, no castigues tu cuerpo cargando tú también las piedras como hacemos los demás. Yo llevo la tuya, no te preocupes. Y siempre llevaba dos. El mensajero sallallahu alaihi wasallam le respondía, oh hijo de Sumaya, Ammar ibn Yasir ibn Sumaya, tú estás obteniendo dos recompensas, el resto solo una, pero déjame que yo también obtenga mi recompensa. Y a la vez, o antes o después de la construcción de la mezquita, el profeta sallallahu alaihi wasallam toma otra decisión o hace otro acto. Un acto de una inteligencia política tremendamente interesante, que realmente fue un paso necesario y muy inteligente para que el Islam pudiera alcanzar lo que alcanzó. Y fue ese uhuwah bain al-muhajirin wal ansar, ese hermanar a los muhajirun con los ansar. Pero no era lo que se ha convertido hoy en día, eso de ya ají, no era eso. Era una hermandad real, una hermandad sincera, una hermandad tanto material como espiritual. Los muhajirun, los que venían de Meca, era gente que venía sin nada, lo había dejado todo atrás y sin preocupación, o sea, lo habían dejado todo atrás por Allah y por su mensajero y no les preocupaba. Y sienten pena, sienten tristeza, sienten nostalgia por lo que han dejado atrás. Pero es que llegan a una ciudad en la que las puertas se abren para ellos. El cariño que vuelcan los ansar con ellos, y por eso los ansar son los auxiliares, subhanallah, los ayudantes, el cariño y el amor y la misericordia que vuelcan los ansar en los muhajirun es algo que no ha habido nada similar en la historia de la humanidad. Y el mensajero sallallahu alaihi wasallam, ¿qué hacía? Emparejó o hermanó a cada muhajirun con un ansar y buscaba siempre que tuvieran una personalidad complementaria para que uno pudiera aportar al otro y para que pudieran aportarse y beneficiarse mutuamente el uno al otro. Los ansar, subhanallah. Uno de los ansar, Sa'd ibn Rabi'a, le dice a su nuevo hermano, y claro, con su hermano de sangre no hace nada de eso, pero a su nuevo hermano de hace una hora, Abdurrahman ibn Auf, claro que también quién era Abdurrahman ibn Auf, a su nuevo hermano le dice, oh Abdurrahman, yo soy el más rico de los ansar. Desde este momento todo lo que tengo, la mitad para ti. La mitad de todo lo que tengo para ti. Y además tengo dos mujeres. Si una de ellas lo acepta, pone como condición eso, si una de ellas lo acepta, me divorcio y será para ti. Todo, absolutamente todo lo que tengo, será para ti.
Y Abdurrahman ibn Auf dice, no, indícame dónde está el mercado. Únicamente indícame dónde está el mercado para que pueda ganarme la vida con mis manos. Y Abdurrahman ibn Auf parecía que le daba una patada a una piedra y encontraba oro debajo de la piedra. Allah subhanahu wa ta'ala le dio esa capacidad de gran comerciante y no necesitó de esos bienes de su hermano, pero su hermano, todo, todo, todo. Cada ansar de Medina dividía su campo, su viñedo, su huerta, su casa, sus bienes, todo lo que tenían lo dividían en dos. Toma esto para ti, esto para mí, toma esto para ti, toma esto para ti, toma esto para ti. Y con esto, lo que el mensajero sallallahu alaihi wasallam consiguió fue establecer una hermandad real. Eso de lo que hoy nos queda el nombre de Ya Ají, allí era una hermandad real. Y además con eso también consiguió eliminar algo, eliminar el odio y el rencor y las rencillas que había en las dos tribus de Medina, del Aus y del Hazraj. Durante generaciones habían estado teniendo enfrentamientos con ello, lo consiguió eliminar. Y nos ha llegado parte de lo que, o sea, que no era un pacto de, bueno, que ahora sois hermanos y ya está. No, no. Se ha transmitido que hubo incluso un tratado que firmaron o unos puntos que se establecieron en un tratado. Y parte de esos puntos, Allah sabe más, son los siguientes. En ellos se decía lo siguiente. El nombre de Allah, el misericordioso y el compasivo. Este es un documento de Muhammad, el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, respecto a los muhajirun y los ansar, y para aquellos que los siguen y se esfuerzan con ellos. Para aquellos que los siguen y se esfuerzan con ellos. Se supone que eso nos implica a todos y cada uno de nosotros. Dice, todos pertenecen a la misma y única umma. Los muhajirun de Quraysh están unidos y pagarán una indemnización entre ellos mismos y rescatarán honorablemente a aquellos que queden retenidos. Las tribus de los Ansar están unidas como lo estaban al comienzo y cada sector de entre ellos pagará el rescate para liberar a su pariente próximo. Continúa diciendo, los creyentes no dejarán a nadie en la pobreza por no pagar su liberación o una indemnización. Aquel que se rebela o busca sembrar la enemistad y la sedición sentirá el peso de la mano de todo musulmán temeroso de Allah que estará en contra de él, aunque fuese su propio hijo. Un creyente no deberá matar a otro creyente. Un creyente no deberá ayudar a un incrédulo en contra de otro creyente. La protección de Allah se extiende hacia los más humildes de los creyentes. Los creyentes se ayudarán mutuamente. La paz de los creyentes es indivisible. No se harán pactos discriminadores cuando los creyentes están combatiendo la causa de Allah. Cuando se difiera en algún asunto, deberá ser remitido a Allah y a su mensajero. Este fue el compromiso que adquirieron los sahaba. Y ya digo, se supone que seguiría vigente o que debería seguir vigente ante nuestros días. La importancia de los sahaba no tiene límite. Es muy importante que comprendamos la necesidad que tuvo el mensajero sallallahu alaihi wasallam de sus compañeros para transmitir su mensaje. Por eso, no habléis nunca mal de uno de los compañeros, no tengáis jamás una mala opinión de ninguno de los compañeros del mensajero sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Mas'ud dijo, hablando de ello, si deseáis seguir un buen ejemplo, tenéis la tradición de los que murieron, de entre los sahaba. Seguidlos a ellos, ya que los vivos pueden ser víctimas de la opresión. Seguid los pasos de los compañeros de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Son los mejores de esta umma, los más nobles, los más sabios y los menos pretenciosos. Allah los eligió para que acompañaran al profeta y para establecer su din. Buscad pues sus virtudes, seguid su recto modo de vida, aferraos a sus cualidades de carácter y de comportamiento y aprended de sus vidas. Ellos seguían
la guía correcta. Y realmente ellos seguían la guía correcta. Y eso fue lo que sucedió. Ese grupo de musulmanes, ese grupo de hombres y mujeres, Khaira ummatin ukhrijat linnas, la mejor de las generaciones que ha habido sobre la faz de la tierra, sí es cierto, encabezadas y lideradas por Muhammad sallallahu alaihi wasallam, logró cambiar el curso de la historia. Se convirtieron en un faro luminoso, eran luz permanente que se iluminaban los unos a los otros e iluminaban a aquellos con los que entraban en contacto. Y lograron hacerlo por una cualidad por encima del resto. ¿Cómo lograron hacerlo? Lograron hacerlo por el amor que sentían hacia el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ese amor del que tantas veces hemos hablado fue lo que les permitió hacer lo que hicieron. Fue lo que les llevó a alcanzar sus objetivos, porque el mensajero sallallahu alaihi wasallam estaba por encima incluso de ellos mismos. No importaba nada, no importaba el daño que sufrieran, no importaban los tormentos y castigos que recibieran, siempre y cuando Muhammad sallallahu alaihi wasallam estuviera bien. No importaba haber perdido al marido y a los hijos en el campo de batalla, si Muhammad sallallahu alaihi wasallam no había sufrido ningún daño. No importaba nada estar a punto de ser asesinado por los Quraysh, si Muhammad sallallahu alaihi wasallam estaba a salvo. Y ese amor real y sincero, será lo que hará que estos nobles hombres y mujeres, los compañeros, los sahaba, se encuentren con su amado profeta sallallahu alaihi wasallam en el lugar más elevado del jardín, lugar y compañía que le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos conceda, aunque, como dijo Anas, nuestras acciones no lleguen al grado al que llegaron las de los nobles sahaba. Te pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que por nuestra buena opinión, nuestro amor y nuestro anhelo de cercanía con los sahaba y con el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos permita reunirnos con todos ellos en una situación mejor que esta, bajo la sombra de tu trono, en el lugar más elevado del jardín. Bisiru barakati, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.